Saludos, soy Antonio Rentero y os doy la bienvenida a esta segunda parte de este taller de crítica de cine de ciencia ficción. Ayer estuvimos viendo los tipos de películas que hay de ciencia ficción y hoy quiero adentrarme en los esquemas narrativos y los esquemas de construcción de los personajes. Me parece fundamental para realizar una crítica medianamente sólida sobre una película tener claro si la estructura de la película y sus personajes son creíbles, son sólidos, responden a la necesidad del argumento, si trasladan bien la idea y básicamente si la historia está bien contada y si los personajes son sólidos. A partir de ahí, con esos dos elementos ya luego podemos entrar en otras pautas que me parece que exceden quizá de un taller en el que tampoco pretendo ser excesivamente exhaustivo, que atendería más a criterios técnicos o a cuestiones sobre la propia narrativa, no tanto cómo está contada la historia, sino los pequeños detalles. Hoy vamos a hablar de la estructura, no tanto de los ladrillos o del color de los mismos. Quiero, sobre todo, referirme a la obra de dos personas. Una de ellas sería Joseph Campbell y otra sería Carl Gustav Jung. Joseph Campbell es un mitólogo, bueno, fue un mitólogo, es decir, alguien que estudia los mitos y de las distintas culturas y civilizaciones, y básicamente a él se le debe tres elementos, tres conceptos que creo que son los que podemos utilizar como base para conocer bien la estructura narrativa y si responde a algo que está más que demostrado que funciona. Joseph Campbell habla del monomito, es decir, un único mito, como justificación de que a lo largo de la historia de la humanidad, cuando nos hemos sentado delante de una hoguera o delante de esta moderna hoguera que puede ser la televisión, la pantalla del ordenador o la pantalla del cine, lo que se nos ha contado es la historia de lo que él llama el héroe único, el monomito, es decir, todas esas historias al final son la misma historia en la que van cambiando las ubicaciones, los nombres de los personajes, las pruebas a las que se enfrenta, los villanos contra los que tiene que luchar, pero al final, en esencia, es siempre todo lo mismo. Y eso él lo resume, digamos, en dos conceptos básicos. El viaje del héroe y el héroe de las mil caras. Es decir, el viaje va a ser siempre el mismo y podrá tener una cara distinta, pero el héroe también va a ser siempre el mismo. Y este legado, como voy a explicar con un poquito más de extensión a continuación, veréis cómo es fácilmente identificable y reconocible a lo largo de la historia del cine y, por supuesto, cómo funciona. Sabiendo cómo son esas pautas, podremos ver si la película sobre la que tenemos que hacer esa crítica responde a esas pautas como base. Por supuesto, puede haber excepciones, las reglas en ocasiones pueden estar para saltárselas, pero básicamente si te la saltas demasiado, estás tan lejos de la norma que ya no tiene demasiado sentido, demasiado fundamento el tratar de analizarlo conforme a unos parámetros por los que todos debemos conducirnos. En cuanto a la creación de personajes, hay otro nombre que es el de Carl Gustav Jung, lo podemos resumir como psicoanalista, por lo menos fue el padre del creador de la psicología analítica, discípulo de Freud, y básicamente lo que le preocupa a Jung, bueno, le preocuparía muchas cosas, pero a lo que hoy nos vamos a tener es a los productos de la propia mente, es decir, cómo funciona la psique del ser humano y cómo ese funcionamiento puede derivar en determinadas creaciones, como puede ser la religión, o como puede ser tanto la filosofía, como en el caso que hoy nos interesa, los mitos. Y a partir de ahí, el propio Jung lo que establece es lo que él llama los arquetipos, que nos va a venir muy bien el conocerlos, porque como ahora veremos a continuación, nos puede dejar claro cuáles son los tipos, las tipologías de personaje que deberíamos encontrar en una narración. Es decir, hasta ahora, si tenemos a alguien que ha sido un estudioso de los mitos, como es el caso de Joseph Campbell, y alguien que es un estudioso de los arquetipos, como es el caso de Jung, lo que tendríamos sería dos herramientas para saber qué historia contar y con qué personajes. Y la tercera pata en la que me quiero detener es la estructura de la narración. El resumen de planteamiento, nudo y desenlace aristotélico
vamos a ver cómo de la mano de Sid Field, hay más estudiosos, pero básicamente es el que genera lo que se llama el paradigma, que es una estructura narrativa infalible y que también, como sucede con el viaje del héroe, es la estructura narrativa que hemos tenido siempre, desde el principio, en el que en la humanidad alguien se dedicó a contarle a otra persona historias y siguió un esquema que, si te tienes a él, funciona. Con estos tres elementos podremos hacer un análisis sobre el que construir una crítica de la película, en la que desde luego tengamos presentes los factores más importantes. Y vamos con el viaje del héroe. Son una serie de etapas que lo voy a resumir, aunque ahora lo voy a ir explicando con un poquito más de profundidad, pero lo voy a resumir poniendo ejemplos de 3 o 4 películas en las que veréis que siempre se cumple este itinerario, este viaje. Básicamente es el trayecto desde un mundo ordinario, del que se sale y se entra en un mundo extraordinario, del que se vuelve a salir para regresar al mundo ordinario. Esto es un viaje de ida y vuelta, como le sucede a algún hobbit, que precisamente así es como se llama la historia de su viaje de ida y vuelta. Sale de la comarca para recorrer media tierra media y al final volver a la comarca después de haber cumplido una misión. Pero es que también sale del mundo ordinario, de las granjas en mitad del desierto, de la granja de humedad, Luke Skywalker, para entrar en ese mundo extraordinario que tiene que ver con la guerra de las galaxias. Y aunque finalmente no vemos cómo regresa a su mundo ordinario, pero sí que vemos que ha tenido que pasar una serie de pruebas hasta regresar a su mundo. Y esto lo vemos en Matrix, lo vemos en Harry Potter, lo vemos en Alicia en el País de las Maravillas, y lo vemos en historias más corrientes. La historia de un oficinista que sale de su oficina, tiene que ir a comprar algo, se encuentra con un montón de dificultades, hasta que no lo puede comprar, lo consigue y finalmente llega con ello a casa. Un oficinista, como puede ser el caso de Arnold Schwarzenegger en aquella película en la que tiene que comprar un juguete para su hijo y que está agotado y que hay mucha demanda. Es decir, esa estructura la vamos a tener siempre y la podemos aplicar con más o menos flexibilidad a todo tipo de historias. Lo que tenemos que hacer es ver si encaja la película que estamos viendo y se está cumpliendo este esquema, esta estructura, este itinerario de manera adecuada. Esta estructura del mito único, en el que tendríamos una salida, una iniciación y un regreso en ese recorrido circular. El primer paso sería la llamada de la aventura. Por recurrir al caso de la Guerra de las Galaxias o de Harry Potter, puede ser en el caso de Harry Potter esa carta que le invita a ir a Hogwarts. En el caso de la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker viendo con unos prismáticos una batalla sideral que está teniendo lugar en la atmósfera del planeta Tatooine. Ahí tendríamos ese momento de vivir lo cotidiano, pero que a partir de un determinado momento hay una llamada a la aventura, que es la que le despierta al protagonista que está en ese mundo ordinario. En un primer lugar, y esta sería la siguiente fase, tendremos lo que se llama el rechazo a la llamada. Inicialmente no va a ser posible atender esa petición. Hay una serie de deberes, de obligaciones, de nuevo en el caso de Star Wars, Luke Skywalker es su tío el que le dice que no te puedes ir todavía, espérate a la siguiente cosecha, tienes cosas que hacer. En el caso de Harry Potter, en la casa donde vive, también le ponen todo tipo de impedimentos para que pueda llevar una vida como a él le gustaría. Es decir, vamos a ver cómo hay un rechazo a la llamada. En el caso de Matrix, por ejemplo, también vemos como Neo inicialmente, literalmente una llamada, él la rechaza en el sentido de no querer hacer caso, pero termina detenido y a partir de ahí es cuando comienza el resto de la aventura. Aquí es donde tendríamos este siguiente paso, esa ayuda sobrenatural. Hay un personaje, lo vamos a ver a continuación cuando hablemos de los arquetipos, que sería el guía, el instructor, la persona que concede un conocimiento o un objeto al protagonista. En la Guerra de las Galaxias tenemos a Obi-Wan Kenobi con un sable láser, en el caso de Matrix, un teléfono móvil por el que Morfeo llama a Neo para darle instrucciones, y realmente esa es la primera preparación para el trayecto que comienza. A partir de ahí estaría el primer umbral, ese primer choque, ese primer conflicto que debe superar el héroe para pasar a la siguiente fase. Esto también se parece mucho al desarrollo de los videojuegos. Es el momento en el que la aventura ya se está viendo como un futuro casi
casi palpable. Ya el héroe, una vez que atraviesa esa pequeña primera prueba, ya deja atrás lo que era antes y ya comienza a caminar en torno a la dirección de aquello que quiere ser. Aquí el siguiente paso, y esto también nos remite literalmente por el nombre que tiene a otro cuento muy popular, es El vientre de la ballena, nos remite a Pinocho de Carlo Collodi, en el que hay una separación ya definitiva de dónde estaba antes el héroe y dónde va a partir de ahora. Es el inicio de una metamorfosis que el héroe ya se ve preparado para comenzar a abordar. Y ese sería el momento en el que llegaría la sexta etapa, la sexta fase, que son las pruebas, tareas que en principio no parece posible que las pueda superar, pero lo consigue a pesar de que tenga fallos, porque en ocasiones ese primer fallo le supone quizás no pasar una prueba, pero sí pasar a la siguiente fase. Y aquí es donde comienza a conocer los peligros, y comienza a recibir la iluminación en este sendero, que no siempre va a ser de mejora externa, que también, sino también de progreso, de aprendizaje interno. Joseph Campbell a continuación introduce una fase, un paso que él llama el encuentro con la diosa, que es el momento en el que el héroe descubre lo peligroso que es el amor. Y aunque quiera entregarse incondicionalmente, va a ver que no todo va a ser un camino de rosas. Y aquí lo habitual es que sea el momento en el que se produce, digamos, un rechazo hacia el elemento de interés romántico del héroe. Se va a dar cuenta de que no lo tiene todo siempre tan fácil y que si quiere obtener un amor tiene que luchar por ello. Pero esto lo podemos trasladar, no necesariamente tiene que ser una historia de amor, puede ser un afán, un interés por conseguir algo concreto. Y justo a continuación es cuando llega la fase de la tentación. De hecho, esa tentación es un poco la fórmula de intentar socavar el interés del héroe en seguir por su camino. Es la forma de ofrecer una alternativa. Aquí es donde podría venir aquello de que si es mejor el reverso tenebroso, y no es mejor, es solamente más fácil. Cuando te llega esa tentación, lo normal es que el héroe la tenga presente, pero logre evitarlo. Llegaríamos aquí al momento central, el momento en el que hay un punto de no retorno. Es el momento de la consagración. Aquí es donde el héroe se enfrenta, y aunque inicialmente no va a salir victorioso, porque eso será al final, pero sí que tiene un momento de iniciación y en el que descubre que realmente tiene un poder dentro que es capaz de sobrepasar ya la fase de preparación que llevaba viviendo hasta ahora y de enfrentarse ya por sí mismo. Y también coincide con un punto que es el que viene justo a continuación, la metamorfosis, una especie de punto de no retorno. Aquí el héroe ya ha cambiado, se eleva a un plano superior y sí que sería ya una preparación para el clímax. En el caso, por ejemplo, de Matrix, lo podríamos circunscribir al momento en el que Neo por primera vez es capaz de hacer algo que hasta ese momento consideraba imposible. Es la fase previa al momento del don final. Se logra el objetivo, la misión se consigue, el héroe descubre que todo lo que había pasado hasta ahora eran las etapas previas para poder lograr aquí la finalidad que se proponía, ese objetivo trascendental realmente, que es el que está en el fondo de su misión. Y aquí es donde en muchas ocasiones se produce lo que Joseph Campbell llama la negativa a regresar. Porque, claro, cuando el héroe ha encontrado la felicidad, cuando ya ha alcanzado la iluminación que estaba buscando, una de las primeras reacciones es el rechazo al retorno a ese mundo ordinario del que había partido. No voy a volver a la granja de humedad, es aburrido, prefiero quedarme en el escenario donde tienen lugar las batallas espaciales. Es un momento que en muchas narraciones todo esto puede suceder a lo mejor en los últimos 2 minutos, varias fases juntas, pero en otras se dilata o tiene lugar antes. Pero siempre va a haber ese rechazo a regresar a la normalidad, porque precisamente ya se ha hecho a vivir el héroe en ese mundo extraordinario.
A partir de aquí, esto también recordemos que tiene que ver mucho con mitologías de distintas civilizaciones y a lo largo de todos los tiempos. Algunos de estos elementos vamos a descubrir que pueden acudir a nosotros imágenes que tienen que ver con estos cuentos, con estas leyendas, con estas mitologías de dioses clásicos, por ejemplo. Porque la siguiente etapa sería la del vuelo mágico, en la que el héroe, una vez que ha conseguido aquello que ansiaba, que a lo mejor no es una transformación interna, sino puede ser, imaginemos, una lista de espías o un arma secreta, o rescatar a alguien, lo que debe hacer es huir, poner a salvo aquello que ha conseguido, o traerlo de nuevo, traerlo de vuelta al sitio de donde ha sido robado, por ejemplo. Sería el momento de la huida. Por eso Joseph Campbell se refiere a esto como el vuelo mágico. Es el momento, a lo mejor, en el que Aladino descubre el caballo alado, en el que huye de la mansión de los malos. Y aquí llega lo que en muchas ocasiones en el cine de ciencia ficción supone un clímax, aunque esté ya muy cerca del desenlace, que es el rescate externo. En el caso de la Guerra de la Galaxia seguro que va a acudir a vosotros el momento al que se refiere esta fase, que se necesita de alguien que te salve y que te ayude en la huida. Evidentemente, ese momento en el que parece que está todo perdido, que Darth Vader tiene enfilado a Luke Skywalker y que ahí ha terminado todo para el héroe, es el momento en el que llega el amigo, llega Han Solo, quien creíamos que ya había recogido su recompensa y se había marchado, y llega en ese último momento para salvarte, demostrando además que no te deja abandonado y que en muchas ocasiones el éxito no depende solo del héroe, sino de aquellos que le acompañan en este viaje. Llegaremos así al umbral del retorno. Es el momento en el que toda esa sabiduría adquirida, esa preparación conseguida, ese tesoro rescatado, esa persona rescatada, ese don que estaba en peligro, que no estaba en nuestro poder y que lo hemos logrado, tenemos que regresar con él. Si al comienzo de toda esta aventura ya tuvimos un primer umbral, ahora tendríamos un segundo umbral, pero en este caso la dificultad está en atravesarlo para volver al mundo ordinario. Con el primer umbral salimos del mundo ordinario al extraordinario, y ahora se trataría de lo contrario, de regresar desde el mundo extraordinario al mundo ordinario, eso sí, portando lo que se supone que deberíamos haber conseguido, porque la idea es que el héroe comparta con el lugar del que ha salido, que comparta con ellos ese don, esa sabiduría. Aquí llegaríamos a la penúltima fase, la de convertirse en maestro de dos mundos. Esto lo podemos ver muy claramente en el caso del Señor de los Anillos, cuando regresan todos a la comarca y tienen, digamos, una paz interior otorgada por todas las dificultades que han podido sortear y de las que han podido salir con bien a lo largo de su extraordinaria aventura. Vuelven cambiados, por eso son maestros de dos mundos. Han logrado salir con maestría de ese mundo extraordinario y ahora todo eso que han obtenido les sirve para tener también una condición especial en su mundo ordinario, aunque esa condición especial, como digo en el caso del Señor de los Anillos, sea algo tan convencional como poder mirarse, sonreírse, rememorar esas dificultades que pasaron y no dejar que los avatares del mundo ordinario hagan mella en ti. Se supone que es el momento en el que el héroe ha logrado un equilibrio mental, material, se siente pleno y es consciente de que en los dos mundos es funcional, es válido y exitoso. En el caso de Neo, cuando termina Matrix, sabemos que es poderoso en el mundo ordinario, en el mundo extraordinario, que tanto en el mundo virtual como en el mundo real ya ha alcanzado ese equilibrio y goza del poder que ha tenido que luchar para conseguir. Todo este viaje del héroe finalizaría en el último punto, libertad para vivir. Se ha llegado a ese equilibrio, a ese entendimiento, se ha racionalizado ese temor a la muerte, por ejemplo, pero el héroe ya deja atrás la aventura. Ahora el héroe regresa a la vida ordinaria. Esa sería un poco la enseñanza de este viaje del héroe. Este monomito, además, tendría en todas esas fases una traslación en torno a lo que el espectador es capaz de percibir. Es decir, cómo cada una de estas fases le van llegando al espectador para hacerle partícipe de ese proceso. Por ejemplo, cuando comienza todo ese viaje del héroe,
la audiencia desconoce cuál es el problema, cuál es la oportunidad que va a tener por delante ese héroe, pero va a descubrir la idea que hace que ese mundo se desequilibre. La idea de participar en una batalla, de participar en un robo, de emprender una aventura. Va a ser esa chispa que prenda la llama la que le llegue al espectador. Y a partir de aquí vamos a ir viendo cómo el propio espectador debe de ir compartiendo las inquietudes del personaje. Todo lo que va viviendo el héroe lo debe vivir el espectador como propio y debe preocuparse por el protagonista, porque normalmente el protagonista debe de ser un trasunto del propio espectador que viviría esa aventura. En cuanto a los tipos de personajes que nos deberíamos encontrar en una narración y la función que deben cumplir, Joseph Campbell se refiere al héroe de las mil caras y basándose en Jung, como digo, crea una serie de arquetipos, es decir, los personajes que intervendrían en esta narración. Los voy a enumerar con una mención muy somera a cuáles deben ser sus características. Empezaremos, evidentemente, por el héroe, el protagonista. Es con quien el espectador se debe identificar, quien tendrá al principio una serie de problemas, poco a poco irá ganando sabiduría, esos pequeños problemas se irán convirtiendo en problemas mayores y tendrá que ir superándolos, y a lo largo de ese camino, de ese viaje del héroe, el héroe deberá sacrificar algo. Por el camino, para transformarse en héroe, debe dejar atrás algo. Lo normal es que deje algo que lo tenía atado como ser ordinario y solo perdiéndolo se convertirá en un ser extraordinario. Otro de los personajes es el heraldo, alguien que guía al héroe, también heraldo, mentor, y es un poco el reflejo del potencial del héroe. De hecho, el heraldo, el mentor, básicamente es un héroe que ya ha recorrido su camino. Obi-Wan Kenobi ya tuvo su momento de aventura, ahora es un ermitaño, y en todo caso su labor con respecto a Luke Skywalker será guiarle, mostrándole un poco el camino que él ha recorrido. Entonces, si recordáis, hemos visto que al final el héroe, cuando termina el viaje, se queda en su terruño, digamos, con una serenidad vital, porque ya ha viajado, ya ha adquirido el conocimiento, ya lo ha empleado con sabiduría y ha sabido regresar con el producto de esa aventura, eligiendo, digamos, una vida tranquila. Este sería el caso de Obi-Wan Kenobi, que elige la vida tranquila, apartada, fuera de todo tipo de batallas y aventuras, y su labor en todo caso será enseñar a la siguiente generación. Hemos hablado antes de las puertas, esos umbrales que debe atravesar el héroe para adentrarse en la aventura o luego para regresar de ella. En esos casos habría un personaje que sería el guardián del umbral, alguien a quien el héroe debe enfrentarse para traspasar ese umbral, esa puerta, para pasar a esa siguiente fase. Como digo, esto se puede parecer mucho a los videojuegos. Un personaje que tampoco debe faltar en toda narración de aventura heroica es el bufón, el alivio cómico, que en ocasiones puede ser un compañero, un contrincante o simplemente un secundario que va apareciendo para introducir alguna nota de humor. Suele ser un acompañante del héroe y en muchas ocasiones es el contrapunto indisoluble. Es decir, si tenemos a un héroe muy serio, puede funcionar muy bien teniéndolo con un acompañante que no sea tan serio y que más bien incluso sea el torpe de la función, o que sea el que dice los chistes como contraposición a lo serio que es el personaje principal, el héroe. Otro personaje también, otro tipo de personaje es el camaleón, alguien que va manteniendo la tensión, va transformando el rumbo de la historia y que lo normal, y de ahí el término de camaleón, es que esté engañando al héroe de alguna forma. En el caso de Matrix, todos sabemos ese personaje que los vende y que solo en un último momento descubrimos que es un traidor. Este sería ese tipo de personaje. Y por finalizar, estaría la sombra, el villano, aquel a quien hay que derrotar y que recibe el nombre de la sombra precisamente por ser un reflejo opuesto del héroe. En el caso de Harry Potter, evidentemente Voldemort, señor de las sombras, señor de las tinieblas, aquel del que nunca hablamos, hechicero poderoso y por supuesto con unos valores y un comportamiento que es justo lo opuesto del héroe.
Ahora me quiero referir, una vez que hemos dejado a un lado el viaje del héroe y los tipos de héroes, a los arquetipos. Los arquetipos hay tres tipos de clasificaciones, digamos, de arquetipos. La clasificación elemental sería la de Carl Gustav Jung, que establece 12 arquetipos. Sería, más allá de estos tipos de personajes que habría en una narración heroica a los que me acabo de referir y que enumera Joseph Campbell, los arquetipos son unos tipos de personaje que deben estar presentes, aunque en ocasiones puedan estar mezclados o puede haber alguno ausente, en esos productos de la psique humana como pueden ser los mitos. Jung establecía 12 arquetipos y veréis que algunos coinciden con los que acabo de enumerar. Simplemente digo cuáles son, porque ya digo que la mayoría o los hemos visto o se parecen. Estaría el sabio, el inocente, el explorador, el gobernante, el creador, el cuidador, el mago, el héroe, el forajido, el amante, el bufón y el huérfano. Algunos de ellos, muy claramente, los hemos visto ya reflejados en el estudio de Joseph Campbell, y otros seguramente podrían ser simplemente o mezclas o especialidades de los ya conocidos. Hay otras dos disciplinas, se utilizan mucho en el campo de los recursos humanos para determinación del tipo de personalidad. Y creo que son una herramienta muy, muy valiosa, no tanto que también para generar personajes, como para comprobar a qué responde cada personaje. Un personaje puede ser endeble, aunque tenga mucha personalidad o mucha presencia, si realmente su personalidad es incoherente y no corresponde a lo que necesitaría la narración. Estos dos tipos de análisis de los tipos de personalidad serían el eneagrama, que viene de la palabra en griego que significa 9, y que serían 9 tipos de 9 tipos de personalidad, que serían el perfeccionista, el ayudador, el triunfador, el melancólico, el investigador, el leal, el entusiasta, el pacificador y el líder. Como veis, tipos de personalidad que se pueden corresponder con estos tipos de personajes o con estos arquetipos que ya hemos visto en Jung y en Campbell. Y finalmente, y esto lo voy a resumir todavía más, está lo que se llama el MBTI o Myers-Briggs Type Indicator, indicadores de tipo de personalidad de Myers-Briggs. Myers-Briggs corresponde a los apellidos de una madre y una hija que, inspiradas en las enseñanzas de Jung, al final volvemos todo a Jung, basándose en sus 4 dicotomías, establecieron 16 tipos de personalidad. 4 dicotomías, 4 preguntas de elegir uno u otro. Un personaje puede ser extrovertido o introvertido. Eso es una característica, una de esas dos. Puede ser también intuitivo o sensitivo. Puede ser también alguien racionalista o que se lleva más bien por el pensamiento o por el sentimiento. Y por último podría ser alguien que determina a través del juicio o de la percepción. A través de esas 4 preguntas, de elegir una opción u otra, tenemos las 16 posibilidades, esos 16 tipos de personalidad, que nos darían 16 tipos de personajes. Todo esto, conociéndolo, sabemos si se ha aplicado bien a la hora de generar el personaje o si nosotros lo conocemos, podremos saber si un personaje es coherente, si es realista, si reproduce o responde a un arquetipo y si lo hace con sombras o sin fisuras. Eso nos dará la indicación de si un personaje es creíble, es solamente un conjunto de lugares comunes o realmente es un personaje complejo. Porque en muchas ocasiones todos estos tipos de personalidad y tipos de personaje pueden tener elementos mixtos, pero si tiene elementos contradictorios es posible que chirríe. Entonces, esto entiendo que puede ser unas herramientas quizás demasiado complejas, pero a la hora de determinar si un personaje funciona y si ese personaje realmente es un personaje creíble, me parece fundamental conocer estas herramientas. Y en cuanto a la estructura narrativa, me he referido inicialmente a los 3 actos aristotélicos: planteamiento, nudo y desenlace. Os voy a contar muy brevemente la historia de un señor que se llama Sid Field como campo, y Sid, diminutivo de Sydney, que trabajaba como lector de guiones, una profesión que sin duda a muchos nos gustaría tener, que nos pagaran
por leer un guión, por valorarlo y que en función de nuestra valoración, que eso pase en algún momento a ser un proyecto que se ruede y se pueda ver en una pantalla. Sitfield se dio cuenta de que había historias que funcionaban e historias que no funcionaban y que se podía determinar si funcionaban o no con un método tan sencillo como ver si al llegar a la página 15 o 20 la historia te había atrapado. Y se basaba para ello no tanto en el análisis de los guiones que estaba leyendo, como en leer los guiones de películas que habían sido grandes éxitos en taquilla. Se dio cuenta, vamos a redondearlo en una película de 90 minutos, que en los primeros 10, 11, 12, 15 minutos tiene que estar perfectamente presentado el personaje principal y saber hacia dónde te lleva la historia. Si pasados esos minutos no te había atrapado y tardaba más, ahí había un fallo. Pero es que después, si seguías viendo en qué momento de la película iban transcurriendo, iban teniendo lugar determinados momentos, determinadas acciones, si en todas las películas que habían sido unos grandes éxitos, esas cosas pasaban en esos momentos, eso era lo que funcionaba. Estableció lo que él llamó el paradigma, y a partir de ese momento se dio cuenta que no tenía que leerse el guión entero hasta el final de una película para saber si funcionaba o no. Con leer solo la parte del principio, si al principio la estructura era la adecuada, lo normal es, es que lo fuera comprobando que así funcionaba. Lo normal, digo, es que la estructura estuviera bien hecha en toda la película. Mucha casualidad va a ser que hayamos hecho bien los cimientos y luego el resto de la casa se caiga por completo. Lo normal es que si tú ves una cierta profesionalidad en los cimientos, a partir de ahí, si todo lo ha hecho la misma persona, ¿vale? La metáfora con el tema de la construcción llegaría hasta ahí. Si todo lo ha hecho el mismo operario siguiendo los mismos parámetros, lo normal es que si los cimientos los ha hecho bien, la cimentación está bien, los muros están bien, el acabado está bien, porque ha ido siguiendo, digamos, la misma regla. Y el paradigma básicamente supone esto: llevar ese principio aristotélico de los 3 actos a una especialización prácticamente calcada en minuto. Y esto quizás en las películas sea un poco más variable por la duración, pero donde sí que se observa milimétricamente el acierto es en las sitcoms y en las series televisivas, donde, sobre todo en las sitcoms, el reloj es un tirano. El capítulo tiene que durar 24 minutos con 3 segmentos, digamos, de 8 minutos en los que se entrelaza en cada uno de ellos 3 segmentos de 8 minutos para que en medio caigan las pausas publicitarias, y además cada uno de esos segmentos de 8 minutos dividido a su vez en sus propios planteamientos, uno de desenlace de las 3 subtramas que componen todo el capítulo. Es decir, esto es prácticamente una ciencia exacta. Y aquí el paradigma de Sitfield es esto lo que establece. Tendríamos esos 3 actos: el principio, el planteamiento, el nudo y el desenlace, y empezaremos a ver en qué minutos tendrían que suceder qué cosas. Vamos a tener, ya digo, como ejemplo, una película de unos 90 minutos y el punto medio lo vamos a situar en los 60, no en los 45 minutos, que sería la mitad de esos 90 minutos, sino el punto medio va a estar en el minuto 60. En ese punto medio, que se coincidirá con la mitad del segundo acto, lo que tendremos será el momento, el punto de no retorno, el momento de confrontación, el momento a partir del cual ya la acción no puede volver hacia atrás. Previamente, en el primer acto, vamos a tener justo en la mitad de ese primer acto lo que se llama el primer nudo de la trama. Eso nos marcará la primera mitad de ese primer acto. En la primera mitad vamos a tener la presentación de los personajes y el inicio del incidente, el incidente que hace que toda la trama comience a desarrollarse. Vamos a conocer al personaje, a la situación, y qué es lo que va a hacer que todo avance. Se nos va a plantear la situación: hay que investigar un asesinato, hay que emprender un viaje, hay que robar un banco, o vamos a organizar la boda porque nos casamos. Ese sería el momento en el que todo se inicia, y eso llegaría en esa primera mitad, ese primer nudo de la trama. Nudo porque es donde van confluyendo todos los elementos que nos van a llevar a avanzar dentro de la narración. Tendríamos alrededor del minuto 45, ya digo, para esta película ideal del ejemplo de 90 minutos, al llegar a ese minuto 45 ya acaba de comenzar ese segundo acto y tendremos lo que se llama la pinza, es decir, algo que sujeta los elementos
para que continúe la progresión de la acción hasta llegar, como he mencionado, al punto medio. Minuto 60, como vemos, hemos ido avanzando mucho y a partir de aquí ya tendríamos una película un poquito, algo menos de la mitad nos quedaría hacia adelante. Ese punto medio, minuto 60, y una siguiente pinza en el minuto 85, justo antes de que acabe el segundo acto. Es decir, hemos tenido un primer acto con su pinza, comienza el segundo acto, tenemos un punto medio y otra pinza para ya continuar hacia el final del segundo acto y comienzo del tercero. Ese tercer acto, que normalmente suele ser más corto, con una excepción en los últimos tiempos que la mencionaré, tendremos como en la segunda mitad, incluso ya casi más cerca del final, estaría ese segundo nudo de la trama, que es lo que ya nos conduce hacia la resolución final y que nos encaminaría al clímax. Ahí ya estaríamos en minutos 70, 80 de la película y nos quedaría ya muy poquito para terminar esta película ideal de 90 minutos. Lo que ha sucedido a lo largo del tiempo es que se ha introducido lo que se llama el cuarto acto, que digamos la trama parece haber quedado resuelta, pero todavía queda un acto más en el que termina de resolverse. Como ejemplo, y aquí olvidaos de los minutos que puedo haber comentado como ejemplo, podríamos hablar de la tercera entrega de El Señor de los Anillos. Cuando todo termina, con el retorno del rey tenemos una despedida, y otra despedida, y otra despedida, y otra despedida, y parece que nunca terminan las despedidas. En muchas películas se está dando esto que se da en denominar cuarto acto, porque es un poco como que ya lo hemos resuelto todo, pero ahora vamos a terminar de resolver que todos los flecos se queden sueltos. Como veis, este paradigma que Sydfield lo mide en minutos y que es muy ajustable en muchas películas y que además coincidiría con las 8 secuencias en las que idealmente se debe dividir una narración fílmica. Tendríamos, ya digo, la primera secuencia sería la presentación de los personajes hasta ese primer nudo de la trama, estaría en mitad del primer acto, desde ahí hasta el comienzo del segundo acto, cuando llega también esa pinza, ahí tendríamos una segunda secuencia, a partir de la cual empezaría todo el arco narrativo del segundo acto, que se compondría de 4 secuencias, en medio de las cuales estaría el punto medio, y después de esas 4 secuencias del segundo acto todavía tendríamos las 2 secuencias del tercer acto, una con esa segunda mitad, con ese segundo nudo de la trama, y ya, digamos, la parte final, el clímax y la resolución final. Este sería el esquema básico y que, por cierto, en el caso de una película, desde el momento en el que vamos subdividiendo toda una película en 3 actos y toda esa película, a su vez, con esa división por un lado de 3 actos y por otro en 8 secuencias, cada una de esas secuencias también podemos hacer una estructura fractal y conocer si esto está funcionando, si está deslavazado o no, si hay secuencias que tienen planteamiento, nudo y desenlace. De hecho, este esquema, ya digo, una resolución fractal, se iría repitiendo ese esquema de acto a secuencia, de secuencia a escena y de escena a plano. Podríamos tener un plano con su planteamiento, nudo y desenlace, un plano fijo en el que alguien está sentado en un sofá, oímos que suena un timbre, se levanta del sofá, cruza la habitación, abre la puerta y recibe la visita. Ahí tendríamos un planteamiento, un nudo y un desenlace, y podríamos también circunscribirlo a este esquema, a este paradigma que crea el propio Sydfield y que, ya digo, hace una suerte de, en fin, no sé si quizá complicación, pero desde luego sí una herramienta que a mí me parece valiosísima para crear, pero sobre todo también para criticar, para conocer, para analizar. Sé que a priori puede parecer muy complicado tener siempre todo esto en la mente. Yo creo que no hay que ver tampoco las películas con la gafa del crítico, en el sentido de no poder disfrutar de la película y de estar viendo cómo suceden las cosas, dónde están las costuras, pero sí que es cierto que con el tiempo, si todo esto se va interiorizando, se puede llegar a detectar en qué momento estamos saltando de secuencia, en qué momento acaba el primer acto y comienza el segundo, dónde se hace la pregunta de, no sé, ¿conseguirá Luke Skywalker viajar fuera de la granja y convertirse en un guerrero espacial? Y ahí tendríamos todo ese segundo acto para ver si lo hace o no lo hace.
En fin, todo esto yo creo que teniéndolo, ir interiorizándolo poco a poco, teniéndolo ahí, la mejor forma de que vaya aflorando es no olvidarlo y dejar que de vez en cuando, mientras estamos viendo una película, vaya surgiendo, al margen de que otra forma de ver las películas es con el esquema delante, ir parando, ir tomando notas, ir apuntando, pues en tal minuto pasa esto, en tal minuto pasa el otro, ir viendo un poco ese esquema para detectar la estructura, ver si se corresponde con este paradigma y ver si una vez que hemos detectado la estructura y se corresponde o no con este paradigma, es coherente y más o menos respeta los tiempos. Igual con lo que he explicado de las etapas del viaje del héroe y los arquetipos. Tener más o menos presente qué tipo de personajes, qué arquetipos son los que deben estar presentes en una película y ver si se van cumpliendo. Esto sería casi como ir tachando, tener la lista, vale, ha aparecido el mentor, bien, el héroe sabemos que, vale, este va a ser el malo, este va a ser la sombra, este va a ser el alivio cómico. Y los tipos de personalidad que nos determinan si esos personajes realmente están sólidamente construidos. Pues mira, este parece que se corresponde con este tipo de personalidad porque tiene estos rasgos, pero tiene estos otros que se han tenido que meter aquí por necesidades narrativas, pero realmente no cuadran con lo que el análisis de tipo de personalidad nos dice que sería una personalidad de esta forma. Y a partir de ahí podemos ver inconsistencias en los personajes que tenemos ante nosotros. Ya digo, son herramientas que de buenas a primeras no pretendáis que la primera película que queráis analizar de esta forma para hacer la crítica os salga todo a la perfección, pero con el paso del tiempo seguro que lo iréis interiorizando, os iréis acordando de todos estos tipos y si no os acordáis tenéis la chuleta delante, os veis la película las veces que hagan falta, o leéis el guión, analizáis y a partir de ahí es como os vais a hacer una idea cabal de si funciona todo y cómo funciona para poder criticarlo o alabarlo y además poder hacerlo con un criterio y con un conocimiento de causa porque sabéis realmente a qué debe responder esa estructura, esos tipos de personajes y además, como ya vimos ayer, ya conocéis los géneros, ya sabéis si se está transitando de un género a otro, si se corresponde con las obligaciones, entre comillas, que debe tener una película de tal o cual género. Y para el final vamos a dejar lo mejor, y va a ser ya para mañana, es materialmente, digamos, qué elementos debe tener una crítica. Ya conocemos el medio, ya conocemos cómo se ha construido, si se ha construido bien o mal este edificio, y ahora en la siguiente fase, la última parte de este taller, que será la que veamos mañana, es básicamente qué esquema, qué elementos, qué contenido materialmente ya debe tener una crítica. También advierto de una forma un poco flexible. Esto tampoco es un puzzle en el que deben encajar todas las piezas. No hay que colorear por colores, o sea, por números, perdón. A cada número le corresponde un color y tienes que tener tantos números como colores. Esto no es tampoco una ciencia tan exacta, pero sí que hay una serie de elementos que creo que debe contener una crítica, que son de los que hablaremos mañana en la tercera y última parte de este taller de crítica cinematográfica, en concreto en el caso de ciencia ficción. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Os espero mañana en la conclusión de este taller. Un saludo de Antonio Rentero.